Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, desde aquí, desde Venezuela, estaremos hablando en los próximos minutos un tema muy interesante y relevante hoy en día, digamos, en el contexto de la dirección de las organizaciones, del liderazgo, el énfasis de la dirección como tal en los sistemas de gestión, sea cualquiera de los sistemas que estemos hablando, inclusive empresas que, como la industria farmacéutica, cosmética y alimentos, que no necesariamente tienen implementado ISO 9001 o cualquier otro sistema de gestión, pero que sí aplican o tienen implementado las buenas prácticas de manufacturas que en sí también funcionan como un sistema. Y digamos que con el paso de los años, las buenas prácticas también han ido tomando enfoque a procesos y entonces digamos que el éxito de las organizaciones que implementan buenas prácticas de manufactura en el futuro y ya a presente es implementar ese enfoque. Entonces, hablaremos entonces de los sistemas de gestión en entornos BANI. Bueno, mi correo es merlyruiz.calidad.gmail.com. Bueno, yo soy de Venezuela y bueno, soy ingeniero, soy técnico superior también en química, tengo un poco más de 25 años trabajando en la industria, he trabajado en el área de farmacéuticos y también en alimentos, en sistemas de gestión de la calidad, en aseguramiento y en control de calidad, y también en investigación y desarrollo. He estado en documentación, en validación, en la parte analítica. Soy auditor interno ISO 22000, ISO 9001 en formación para ser auditor líder actualmente. También soy docente. Y bueno, quiero charlarles estos próximos minutos de este tema interesante, ¿ok? Vamos a hablar del contexto buca. Ya por allí hubo una ponencia que lo mencionó. Vamos a hablar un poquito más de él, pero para entrar en lo que es el mundo Bani. Y vamos a caer en el tema del liderazgo, un tema que hay muchos autores a nivel mundial que hablan del liderazgo, pero lo vamos a enfocar al tema del sistema de gestión y por qué la dirección. Y entonces, la médula de esta ponencia es el enfoque al nuevo liderazgo. En este sentido, empezamos hablando del contexto buca. Bueno, esto son unas siglas en inglés que significan Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Fue acuñado, digamos, por las compañías de guerra y la Escuela de Guerra Norteamericana posterior a la Guerra Fría. Fue como una forma de ver o de predecir o de prepararse antes lo que puede venir, antes lo que puede suceder, ¿no? En la siguiente lámina vemos allí un poco el por qué. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de buca? Bueno, primero para hablar de Bani, vamos a hablar de buca. En la lámina anterior, mi estimado Edgar, consideramos primero el término asociado al entorno, al contexto, ¿no? Buca se enfoca en la planificación, en lo descriptivo del entorno y en los desafíos que representa. Buca es un término que se originó, bueno, como ya lo mencioné anteriormente, en la década de los 90. Y bueno, saben que esta guerra se caracterizó porque no hubo confrontamientos como tal. Posteriormente comento algunos aspectos que han sucedido en torno a las guerras en el mundo y a las situaciones. Y es que de alguna manera, bajo esta terminología de buca, se podía predecir que, digamos, bajo un contexto de incertidumbre, se podía establecer qué puede pasar y prepararse ante ello, ¿no? Ciertamente el concepto viene basado en un pensamiento estratégico, promovido, digamos, por también un contexto de que se esperaba la Tercera Guerra Mundial. Por eso este término también fue aplicado a nivel de organizaciones, solamente porque veíamos un entorno acelerado, un entorno que venía con muchos cambios dinámicos a nivel mundial. Y entonces esto es necesario que los líderes y las direcciones de las organizaciones visualicen estos aspectos para planificar, para establecer acciones y prepararse ante crisis y eventos, ¿no? Pero bueno, manejado siempre bajo una incertidumbre, ¿no? Y a veces basado en ciertas predicciones que no, con consecuencias muy complejas.
En la siguiente lámina vemos esta descripción de estas siglas de B, que es volátil. Bueno, allí ciertamente los cambios acelerados es como que muy rápido para poder predecir, poder prepararse, ¿no? Y por esto es necesario considerarlo con mente abierta. También tenemos lo de incierto, que es uncertainty, basado en la incertidumbre, en la imposibilidad de prever eventos y futuros con certeza o con seguridad. Bueno, cuando hablamos de complejo, por supuesto, está asociado a múltiples factores, bien sea políticos, económicos, tecnológicos, ya el tema tecnológico es relevante hoy en día, y también caemos en la ambigüedades porque precisamente porque es desconocido realmente los efectos, no tenemos un precedente, es confuso, no es claro. Es decir, que esas planificaciones que se manejaban hace 20 30 años, a largo y a mediano plazo, pues entonces hay que estar revisando constantemente, hay que verificar las estrategias y hay que, digamos, cambiar estrategias para poder lograr objetivos en las organizaciones. Continuando con este punto, entramos a hablar en el mundo Bani porque, bueno, hubo un futurólogo, un especialista en historia de Estados Unidos, de California, llamado James Casio, que en el 2018 él veía que el término buca estaba siendo muy utilizado en el mundo. Sin embargo, él veía que esto no encajaba porque solamente se centraba en ver lo que podía pasar, pero no consideraba el estado de las personas, las respuestas de las personas, aunque se preparaba. Buca se planteaba como un modelo para que las personas se prepararan. Aún así, dejaba a un lado el estado de las personas. Él mencionaba en algunas conferencias que ha dado a nivel mundial y en Estados Unidos también, por ejemplo, el hecho de los jóvenes que tienden al suicidio, la ansiedad de las personas, la ira y el miedo al futuro. Entonces ya no era lo que se planteaba con Buca de predecir, a pesar de lo incierto, plantearse situaciones y tratar de actuar y predecir y establecer marcos de referencia basados en esa, digamos, en esa incertidumbre que se podía visualizar o en ese sentido incierto. Entonces, él hablaba de que en base a ello, pues él buscaba la manera de representar de otra manera y entonces él acuñó este término Bani. De hecho, posteriormente con la pandemia, tuvo mucha aplicación, tuvo mucha relevancia porque nadie estaba preparado para ello, ni siquiera a pesar de que ya existían algunas, digamos, situaciones y noticias, de igual manera agarró a muchos países, a muchas organizaciones, muchas empresas cerraron, se paralizó el mundo, entonces allí se pudo reconocer esta terminología de Bani y entonces pasamos de Buca a Bani. Y Bani lo presentamos más bien como el mundo, no tanto como un contexto, como ver a los alrededores, sino como el mundo en sí, ¿no? En la siguiente lámina vemos acá eh, que el mundo Bani está basado en el sentimiento de las personas y las reacciones emocionales. Cómo el individuo puede entender las direcciones globales, cómo puede adoptar formas útiles de examinar los acontecimientos para abordar en lo posible y evitar crisis similares en el futuro, aunque esto es lo ideal, ¿no? Creo que ya no se puede evitar, nos podemos preparar. Digamos, en algunos casos, el mismo James Kesio dice, ya la crisis está acá, entonces ya tenemos es que adaptarnos, prepararnos para ello. El contexto Buca para él entonces se volvió más predecible. Uno de los líderes fue también Bob Johansson, fue uno de los que impulsó mucho el término Buca en la industria, pero aún así en este momento trabaja muy de la mano con James Kesio a nivel mundial para inclusive presentar libros, obras y estrategias para líderes en el mundo y prepararse en este mundo Bani.
Y bueno, ya digamos que ellos lo consideraban que ya era predecible, pues como muy predecible, pero lo que no se había preparado era cómo reaccionábamos las personas ante ello. Bueno, Bunny se define como brittle, anxious, no lineal y incomprehensible. Bueno, brittle viene de frágil, de fácil de quebrar, de romper. Tomamos ejemplos de rupturas y cambios en sistemas económicos, también en qué pasaría con el efecto dominó de grandes empresas o de sistemas económicos en el mundo que puedan verse roto por alguna decisión política o algo, ¿no? Entonces, entendemos que puede caer en colapso, ¿no? Y puede haber también en las instituciones puede haber afectarlo y esto afecta también a las personas como tal. Por eso los sistemas también, su fragilidad. Bueno, cuando hablamos de ansioso, de anxious, bueno, fíjense que allí, por supuesto, vemos el estrés, vemos enfermedades emocionales generados por esta incertidumbre, con el avance de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, esto también nos genera ansiedad, mucha información, pero también hay desinformación acelerada, ¿no? Que es algo que vio el Foro Económico Mundial recientemente como una tendencia, porque hay mucha información, pero a lo mejor la información nos lleva más bien es a generar esta sensación y vemos peligro por todos lados, vemos que a pesar de ello, entonces hay tendencias y hay aspectos que pueden sobrevenir, que aún no estamos preparados. En el tema de no lineal o no lineal, se dice que la planificación y la previsión tradicional no funcionaban o no han funcionado de manera efectiva. Ellos hablan inclusive que si las estrategias que aplican las organizaciones, que les ha llevado a la quiebra o la forma como han actuado los gobiernos, entonces hay que buscar la manera de romper y de llevar a metodologías distintas y también no seguir patrones. No existe un patrón único, hay que ver fuera de la caja, digamos, examinar las ideas. Aquí involucra mucho a las personas, a los líderes de las organizaciones, no solamente la dirección, sino también los líderes como tal. Cuando vemos el tema de vemos que no entendemos el por qué ocurren las cosas. Hay una desinformación también y es muy complejo entenderlo. Hay desproporcionalidad en la causa y efecto entre, digamos, hoy en día, por ejemplo, los profesionales a veces ejecutan muchas labores al día por poco sueldo, ¿no? Entonces allí entra ese tema de lo incomprensible. También las organizaciones puede ocurrir, hacen múltiples inversiones y entonces tienen pérdidas y así. Esto lo relacionan también, por supuesto, con el medio ambiente, con qué está pasando con la capa de ozono, qué está pasando con el cambio climático. Entonces, nos trae no comprendemos, no entendemos cómo hemos podido llegar a este caos, a esta dilución. En este sentido, es por eso que esta ponencia está orientada a un mensaje no solamente a la dirección, sino también a los líderes de las organizaciones. Debemos ser como transmisores digamos, de reconocer que el mundo Bani está acá, que estos son sensaciones que tenemos como personas y que debemos prepararnos de una manera entendiendo y comprendiendo digamos, desde la empatía, desde la resiliencia, por supuesto, también, desde la improvisación y la adaptación, ¿no? En la siguiente lámina vemos allí que no buscamos soluciones convencionales, que no se fundamentan en evidencias o vivencias del pasado y que no son situaciones que podemos describir bajo algoritmos ya previstos
es muy complicado poder descifrar esto, ¿no? James Kelsey lo relaciona también, por ejemplo, el caso del 11 de septiembre, aunque en ese momento no estaba en auge más bien el término buca, el término Bani fue posterior. Él dice de alguna manera cómo pudo haber afectado y que realmente no estábamos preparados para ello. Bueno, fíjense que él orienta esto a los niveles de caos que se observan en el mundo. Él, como futurólogo, él veía, no es que ocurran los eventos, es que caemos en caos, es que vienen quiebres y por eso lo llamo frágil, ¿no? Y disrupciones momentáneas que pueden suceder de un momento a otro para el cual no estábamos preparados. Pero lo más importante es cómo nos preparamos para ello. Bien, en la siguiente lámina vemos que, digamos, ¿qué es el liderazgo? ¿No? Vamos a relacionar el liderazgo con este mundo Bani que acabamos de ver. Y bueno, hay muchos autores, como ya le mencioné, sin embargo, traje algunos muy notorios y algunos de definiciones o de explicaciones muy recientes. Y liderazgo no es solamente el que tome decisiones en la organización o la dirección porque firma la política y firma los objetivos. Yo creo que de alguna manera, y yo no sé todos los compañeros que se encuentran acá, yo creo que el sentido de la dirección ha hecho algunos cambios en los últimos años. Yo creo que la pandemia fue un mensaje o nos dejó un mensaje, por supuesto, de resiliencia y de considerar, de pensar, de adaptarnos y de integrar. Y eso ha ocasionado que vemos muchos líderes en las organizaciones involucrados en esto y directivos inclusive, creo que se han dado la tarea de escuchar a sus líderes, a sus equipos de trabajo y creo que esa poquita oportunidad que vemos allí es la que tenemos que aprovechar en las organizaciones para impulsar el sistema, para impulsar la calidad y para prepararnos ante las crisis que todas las normas ISO de sistema de gestión y también las buenas prácticas nos hablan, la gestión de riesgos, por supuesto, ¿no? Fíjense que este concepto de liderazgo me llama la atención porque dice que es la capacidad de influir en otros para que trabajen hacia la realización de un objetivo común. Bueno, allí conocemos muchos líderes mundiales, presidentes y voceros que han sido reconocidos, han sido líderes. Todas las personas son líderes en sus puestos de trabajo y en lo que hacen y pueden influir en otras personas. Y nos aprendemos desde el vigilante de la organización, desde la persona que hace los aseos de las oficinas y de los líderes, de los jefes, de nuestro personal operativo también aprendemos, porque todos ellos tienen un sentido de liderazgo que es importante valorar y ya lo vamos a ver por qué. Bueno, el enfoque se centra en la importancia de influir y en la relación entre el líder y los seguidores. Este concepto fue acuñado por Maxwell en una de sus obras, ¿no? Otro concepto que por allí tenemos en la siguiente lámina es, a ver, la capacidad de traducir visión en realidad. Destaca la importancia de la visión y la capacidad de un líder para inspirar a otros a seguir esa visión. Esto fue por Venice también, comenzando sobre o iniciando un líder, ¿no? Un libro de él también. Hay otro concepto también muy reciente que también me llamó mucho la atención de Norhaus, que dice que es un proceso, él lo ve como un proceso, y eso me gustó mucho, en el cual un individuo influye en un grupo de individuos, de otros individuos, para lograr un objetivo común. Y es que debemos reflexionar, porque cuando les comentaba, en las organizaciones. Todo nuestro personal de alguna manera ejercen liderazgo en lo que hacen y esto nos lleva digamos, a reconocer cuando los trabajadores, por ejemplo, dan ideas, dan ideas de mejorar o cuando hacen o piden algo para hacer su trabajo mejor. Entonces allí hay un liderazgo bastante que puede ser reconocido, ¿no? Y este mensaje debería llegar y subir a los líderes y llegar a la dirección, por ejemplo, de alguna manera, ¿no? Bien, entonces en las siguientes láminas vemos que, ¿por qué la dirección, no? Bueno, ciertamente la ISO dice que la alta dirección, aunque la ponencia la llamamos la dirección, sí,
Sin embargo, sabemos que se habla de la alta dirección, o sea, que debe haber unas direcciones intermedias, ¿no? Pero igual, todas ejercen un liderazgo como tal. Y dice que, por supuesto, la norma ISO nos dice que la dirección es el alto nivel que dirige y controla la organización, o sea, dirige personas, conduce grupos de personas y, por supuesto, toma las decisiones a través de la visión, a través de la misión. La rendición de cuentas es un aspecto importante, ¿no? Cuando hacemos las revisiones por la dirección, debemos llevar el mensaje de que estamos rindiendo una cuenta y que de alguna manera afectamos, bien sea a nivel contable, a nivel de negocio, a nivel de calidad, a nivel de satisfacción. Y el sistema de gestión, en este caso de calidad, o de inocuidad también, o las mismas buenas prácticas, es el corazón de la organización. Y con ello, bueno, están acompañadas la gestión ambiental, la gestión de seguridad y todos los demás sistemas que actualmente manejamos como sistemas integrados también. Uno de los aspectos fundamentales es que es el compromiso. Un líder tiene compromiso, un líder tiene responsabilidad, debe ejercer apoyo hacia las personas que conduce y, por supuesto, debe tener un sentido de integración y de comunicación. En este sentido, vemos también en la siguiente lámina que hablamos de un nuevo enfoque de liderazgo. Digamos que también esto se ve influido por las tecnologías emergentes, entre ellos la inteligencia artificial, pero bueno, también tenemos otras tecnologías, por ejemplo, la wearable, las tecnologías que llevamos, bien sea en el reloj, en los teléfonos, en los electrodomésticos, la robótica, la medicina, donde se esté aplicando actualmente, todo ello nos está haciendo, digamos, cambios, nos está ejerciendo unos cambios importantes en nuestro mundo, en nuestro contexto. Y el Foro Económico Mundial, bueno, actualmente hubo una publicación por allí de las tendencias en el mundo, pero también en la reunión que ellos tuvieron en este mes de enero, surgió informaciones muy importantes que debemos considerar, todo líder, todo director deben llegarle la información para que puedan, digamos, ver el contexto y salir y pensar y que, digamos, dominar en ese sentido de innovación, de creación, de apertura a las ideas, de escuchar a las personas, ¿no? Y bueno, para los líderes de este año, ¿qué debemos priorizar? Debemos priorizar a las personas, las habilidades humanas fundamentales en tres aspectos, en la comunicación, la creatividad, la colaboración, priorizar la naturaleza y nuestro planeta. Por allí entonces se une la conciencia que cómo nos puede estar impactando el clima, cómo estamos afectando al clima, y entonces no ver solamente la medición de nuestras emanaciones, por ejemplo, y de nuestros índices climáticos o índices asociados al ambiente como un requisito legal, sino también como un sentido de responsabilidad y de compromiso. La comunicación y las sinergias también forman parte para construir enlace. Ahorita hablamos de muchas alianzas y eso es algo que ya venimos de algunos años observando. Muchas organizaciones se han unido a otras firmas, marcas. ¿Y eso por qué? Bueno, porque eso les ha permitido poder abordar esos desafíos que sobrevienen, poder enfrentar, digamos, hacerse más fuertes y luchar contra una desigualdad, contra una inestabilidad geopolítica que pueda sobrevenir. Con ello es importante considerar que, bueno, la llegada de la inteligencia artificial nos cambia un poco el sentido inclusive de nuestras funciones y de nuestra forma de hacer las cosas. Esto llegó una herramienta que llegó para ayudar y para potenciar a nivel de profesionalismo y del manejo de la información a las personas, ¿no? Porque es que ahora con tanta información muchas veces nos abrumamos, entonces es como utilizar esto para fluir, para generar propuestas, para optimizar la inteligencia artificial va a crecer a medida que nosotros la entrenemos
ella va a adoptar muchas más estrategias para, digamos, ayudarnos y ayudar al futuro, a las nuevas generaciones también, a los nuevos, al nuevo personal que ingresa. Entonces ya esto está aquí, esto llegó para quedarse y de alguna manera esto también tiene que ayudar a la directiva y a los líderes de las organizaciones. Por ello, también se habla de la adaptabilidad y por eso veníamos hablando del contexto buca y del mundo Bani. La adaptabilidad es uno de los factores esenciales. Eh, Tenemos que ser rápidos para tomar decisiones y para lograrlo está el tema de la flexibilidad. Yo creo que debemos entrenarnos en ello, no es fácil, es complicado vernos frente a situaciones, por ejemplo, cuando nos ha pasado, el año pasado ocurrió mucho, sobre todo, por ejemplo, la importación de materias primas hacia Sudamérica, la parte arancelaria, los retrasos en los buques para el transporte de mercancía, por ejemplo, y muchas organizaciones pudieron estar en crisis, pudieron caer en crisis en algún momento porque las materias primas no llegaron a tiempo, porque en muchos países no logramos abastecer nuestro mercado interno de empaques, entonces tenemos que importar empaques. Y esto hace que, bueno, no podamos surgir, no podamos vender, y las organizaciones se ven bastante comprometidas a nivel de rentabilidad y de su negocio, ¿no? Y por eso es que debemos estar en constante verificación. Por eso en algún momento yo hice una encuesta pequeña donde yo preguntaba cuál era la frecuencia de revisión por la dirección, porque de alguna manera esta es una revisión de cómo están las estrategias y debe ser algo más dinámico. Hay que adoptar esto de una manera un tanto estratégica, por supuesto, pero de una manera que tenga una periodicidad, que vaya a la par de los eventos que estamos viviendo, que de alguna manera sirva de información, porque las decisiones deben ser en base a información que tengamos, con qué tenemos, con qué contamos, qué logramos, qué indicadores hemos alcanzado y por qué no los hemos alcanzado, y eso es lo que precisamente nos va a permitir adaptarnos a nuevas estrategias y afrontar pues situaciones que sobrevengan. ¿Ok? Por ello, digamos, el Foro Económico Mundial resaltó estos tres aspectos esenciales en el liderazgo. Esto está en la página web del Foro Económico de la reunión de Davos que sucedió ahorita en el mes de enero. Hay mucha información interesante que nos sirve también de cómo visualizar y cómo crear perspectiva. Nosotros, digamos que somos direcciones o gerencias intermedias, llevar planteamientos a la dirección que ellos puedan comprender y puedan entendernos y puedan apoyarnos y ellos también puedan decidir acciones, digamos, en la visión como tal de la organización. Entonces, bueno, fíjense, ¿cuál es ese nuevo liderazgo? Por supuesto, la gestión del cambio es uno de los aspectos clave. ¿Cómo estamos gestionando el cambio? A veces sucede tan rápido que muchas veces ni siquiera nos da tiempo de documentarlos, pero tenemos que prepararnos para ello, buscar maneras, buscar un software o buscar herramientas que nos ayuden a medir los cambios, a medir su impacto, quizás hacer esos llamados de alerta, ya va, vamos a hacer un cambio en un proveedor, por ejemplo, o de una estrategia de negocio, o un nuevo cliente, o unos cambios en el proceso, sea productivo o administrativo. Vamos a revisar desde la criticidad, desde su impacto, cómo esto nos puede impactar, pero tampoco podemos esperar, los directores no van a esperar mucho tiempo por hacer un análisis, ellos necesitan también que sean resultados o digamos de análisis rápidos. Entonces allí es donde está esa agilidad para gestionar esto, ¿ok? Por supuesto, la adaptabilidad es un aspecto que también, digamos, nos ayuda a ver el entorno nuevo o la situación nueva y ver cómo encajar una especificación de calidad, por ejemplo, ante una nueva circunstancia. Veo que ha ocurrido en muchos países de América Latina, por ejemplo, vemos un empaque de un producto y luego al cabo de cierto tiempo
vemos otra vez el producto, pero el empaque tiene ciertas diferencias. Entonces, ¿cómo impacta al consumidor? Bueno, pues hay que ver el tipo de consumidor, el tipo de mercado y ver cómo esto le afecta. Pero si ellos tuvieron que tomar alguna decisión para que esto ocurriera, ¿no? Y eso precisamente está asociado con estos efectos de crisis, efectos de retrasos, de estrategias que no lograron la meta y entonces hay que hacer cambios. La resiliencia, por supuesto, es aprender también de, digamos, de los errores, es aprender de lo que ha ocurrido, es también la flexibilidad unida a ella, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros aceptar? Hay un término aquí que bueno, no está acá, pero está muy unido a la empatía, a reconocer las habilidades de las personas, por supuesto, y a ser amables. James Kessu lo llama perdonadores, ¿no? Pero es un término, claro, en la traducción suena así como perdonadores, pero es como que entender, comprender, porque precisamente el mundo Bani no se basa solo en los objetivos de la organización, las metas de la organización, sino en esa sensación de las personas, porque si las personas reaccionan de una manera, se pueden tomar decisiones inapropiadas. Entonces, lo fundamental está en la forma, en cómo las personas reaccionamos ante esto. Pensamiento crítico, pensamiento estratégico en todos los niveles intermedios, niveles de gerencias, niveles supervisorios, cómo nos apoyamos con ellos en esta criticidad ante las situaciones, ante los eventos, suponiendo casos internos o en los procesos que ya tienen que ver con el contexto de la organización y sus partes interesadas. Cómo podemos adoptar estrategias y cambios que nos permitan cumplir con metas y objetivos, ¿no? Por supuesto, el liderazgo para conducir a las personas, no solamente el liderazgo porque das instrucciones para que las personas lo hagan, sino para que las personas realicen acciones que te lleven al objetivo que persigues. Muchas veces pueden ser acciones distintas, pero que sean, que llegues al mismo objetivo. Ok, está lo que se llama reskilling y upskilling. Esto está asociado a que las personas se especializan en un área, ¿verdad? Y siguen potenciándose en la misma área. Por ejemplo, en el caso de reskilling, pero entonces cuando hablamos de upskilling es porque un gerente o un líder importante de algún proceso o el líder principal, por decirlo así, mira, debe manejar todo, debe manejar desde la parte financiera de su proceso, las entradas, las salidas, los reportes. Él mismo es asistente administrativo, muchas veces nos pasa, ¿no? Él mismo hace sus tareas, pero apoyándose de herramientas y ahora tiene que aprender a manejarse con las distintas inteligencias artificiales que le puedan ayudar a crear tablas, datos, análisis y abordar otras áreas. A veces, mira, es necesario aprender de costo, es necesario aprender inglés o otros idiomas. ¿Por qué? Porque es importante si viene alguna situación, podamos estar preparados o podamos tener alguna pequeña preparación o tener ideas, porque muchas veces hacemos cursos, formaciones en diferentes áreas que no son la nuestra, precisamente para ver otro enfoque, para salirnos de la especialidad en que estoy. Yo soy especialista en análisis de medicamentos, pues entonces voy a verlo desde otro contexto, voy a verlo desde otra área, voy a conocer otras áreas y eso nos lleva a hacer, a potenciar esas habilidades en todos los líderes y en las personas. Y bueno, por supuesto, las habilidades tecnológicas, el uso de las redes sociales, de la inteligencia artificial, por supuesto, y de las diferentes tecnologías en todos los contextos. Indudablemente hay organizaciones, empresas, fabriles y de manufacturas que a lo mejor aún contemplan máquinas que son analógicas y todo ello, pero de alguna manera siempre estamos usando tecnologías. Ya nuestros teléfonos tienen múltiples herramientas, ya las agendas, Notion y otras, podemos utilizarlas para llevar el tiempo medido de cada actividad, grabar las reuniones y las reuniones puedan generarse por ejemplo, los puntos pendientes, las minutas, y ya hay herramientas que las puedan generar sin necesidad de que nosotros tengamos que estar escribiendo en un papel o tecleando.
hay que mirar fuera, hay que ver otras opciones y todas las opciones posibles. Creo que los líderes que quedan solo en el reskilling, pues van a quedar obsoletos. Debemos entonces explorar y conocer más de todas esas áreas circundantes. Eso nos va a ayudar a prepararnos ante estos eventos del mundo Bani. ¿Ok? Entonces, en este sentido, como conclusión a esta breve ponencia, comento que el enfoque de este mundo brittle, anxious, no lineal y incomprehensible es evolucionar, es enfrentar desafíos ante nuevas realidades y la dirección no solo debe adaptarse a esta incertidumbre, ¿no? A la complejidad, sino también a un entorno de resiliencia, de agilidad en las organizaciones. Bueno, por supuesto, el rol de la alta dirección en el sistema de gestión de la calidad es un pilar fundamental en este nuevo paradigma, lo llamamos un nuevo paradigma en cuanto al mundo Bani. Es un término, bueno, desde el 2018, pero quizás entre el 2021 hubo más auge a nivel mundial y actualmente, bueno, James Kesios ha preparado ciertas ponencias, pero también todavía no sé si ya salió el libro, pero sé que hace un año aún en un artículo que lo vi por YouTube, había comentado que ya estaba preparando el libro precisamente para poder plasmar allí herramientas. Muchas veces leemos libros y los leemos por leer, pero es como la norma, ¿quién no tiene una norma ISO en sus manos, subrayada, con sus ideas? Casi que todos, ¿no? Porque es una técnica de lectura, el subrayado y todo eso. Entonces, muchas veces debemos buscar, estar atento a esta información y si lo tenemos en físico, pues leer y estudiar. Los líderes de hoy en día tienen que prepararse y la dirección, bueno, no, a lo mejor no todos los directores tendrán el tiempo, pero sí reconozco que hay directores que han estado comprendiendo que deben estar involucrados y sobre todo no solo en ejercer liderazgo, sino en prepararse y apoyar a su gente. Bueno, esto era mi ponencia de hoy. Es un tema que me apasiona de haberlo conocido hace aproximadamente un año y creo que es un mensaje que debemos impartir para todo el mundo, sobre todo en la espera de esta actualización que tenga la norma ISO 9001 en los próximos tiempos. Creo que también hay otras normas de sistema de gestión que se prevén que se actualicen y es posible que algo de esto venga allí enfocado y ya estemos preparados para ello. Bueno, muchas gracias, Edgar. Si hay alguna pregunta.